Habíamos visto en la primera lección de esta serie que iniciamos hace 2 días, cómo podemos nosotros determinar cuál es la voluntad de Dios para nosotros hoy en día. Cómo saber qué es mandamiento y qué no es mandamiento. ¿Qué debemos hacer para agradar a Dios? Hicimos esa introducción en la lección anterior y hablábamos en ella de estos tres elementos que encontramos nosotros a medida que estudiamos las Escrituras. Para determinar la autoridad de Dios hoy día, y así ha sido siempre, es teniendo en cuenta estos tres aspectos. La instrucción directa, o lo que se llama el mandamiento directo o una declaración directa. Y también la instrucción indirecta, la cual se determina a través de los ejemplos apostólicos y la inferencia necesaria. Algo que hablábamos en la lección anterior es que nuestro Señor Jesús enseñó por implicación. Si durante su ministerio terrenal Jesús enseñó por implicación, ¿quién se va a atrever a sugerir que Cristo no esperaba que sus oyentes sacaran la inferencia legítima? Ahora, si se puede demostrar que Jesús enseñó por implicación, cualquier reproche desfavorable a la enseñanza por implicación es un reproche a la enseñanza de Cristo. Una inferencia necesaria sacada de las implicaciones del Señor es la enseñanza de Cristo. Rayaríamos en la blasfemia atribuir eso de la inferencia necesaria a la sabiduría humana. Bueno, aquí cometí un error con mi señalador que tengo en la mano. Ahora, el Señor utilizó dentro de sus enseñanzas por implicación las parábolas. Y es bastante interesante, y ya ustedes, lectores de las Escrituras, saben muy bien que el Señor enseñó por parábolas. Y algunas de las lecciones más importantes que Él enseñó fueron por las parábolas. Mateo capítulo 3 leemos estas palabras. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esto que acabamos de leer en el verso 35, nosotros lo encontramos en el Antiguo Testamento. Cuando el profeta lo dijo, ¿en dónde lo dijo el profeta? En el Salmo 78, versículo 2. Ya usted, si está tomando apuntes, podrá mirarlo más adelante o a medida que voy hablando, si tiene la Biblia a la mano, usted puede abrir el pasaje en esa sección para que lo lea. Ahora, ¿qué es una parábola? Si el Señor Jesús hablaba por parábolas y como dice el verso 34, y sin parábolas no les hablaba, entendamos entonces qué es una parábola. Señor Dungan, en su libro Hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación, nos dice que es una parábola. Es una historia por medio de la cual algo real en la vida es usado como un medio de presentación de una verdad moral. O en el diccionario expositivo del señor Vine, en su definición de parábola nos dice,
denota literalmente poner al lado. Significa poner una cosa al lado de otra con el propósito de comparar. Por lo general, se usa de un relato algo largo, sacado de la naturaleza o de circunstancias humanas, siendo su objeto la enseñanza de una lección espiritual. Eso es una parábola. Ahora, ¿cuál era el propósito al Señor hablarles a ellos por parábolas? Porque como leíamos hace un momento, sin parábolas no les hablaba, no les enseñaba. Los discípulos le hicieron esta pregunta al Señor. Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Había un propósito. Y notemos nosotros, hermanos, que el Señor siempre, cuando enseñaba, procuraba que sus oyentes hicieran uso del raciocinio, de su inteligencia. El Señor no procuraba darles a ellos, voy a usar una expresión muy nuestra, el Señor no les daba todo mascadito, que es muy rico, eso sí, que todo se lo den a uno desmenuzadito. Pero el Señor tenía un propósito y era que ellos infirieran, concluyeran lo que Él quería que entendieran. ¿Por qué les hablas por parábolas? Bueno, para revelar la verdad, primero que todo. Segundo, para esconder la verdad. ¿De quiénes? De quienes realmente no estaban interesados en conocer la verdad. Tercero, otro propósito de las parábolas era inmortalizar la verdad. ¿Quién no recuerda, habiéndosele enseñado desde niño, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo? La mayoría de nosotros la recordamos. Fue algo que se inmortalizó en nosotros. Puede que no la recitemos de memoria, pero al menos sabemos los hechos básicos de esa parábola. Y otro propósito de las parábolas era hacer que los hombres concordaran con la verdad. Eso que es implicado en una parábola, eso que se infiere en una parábola, debe ser visto y escuchado para poder que sea entendido. Nosotros usamos o debemos usar las inferencias para entender las parábolas. Y también la mayoría de las parábolas no están explicadas en la Biblia. Nosotros, cuando estudiamos las parábolas, pues estudiamos las que son más comunes, pero abundan en ella, abundan en la Biblia, en la palabra de Dios, las parábolas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, como hemos venido nosotros estudiando desde la última lección, las reglas para el entendimiento de la Biblia, una de ellas es la instrucción indirecta. En otras palabras, la inferencia necesaria, otra de la cual vamos a estudiar a medida que avancemos en esta serie de lecciones, que es el ejemplo apostólico. Hay ejemplos apostólicos aprobados y hay ejemplos apostólicos no aprobados, pero de ello vamos a hablar en otra oportunidad. Mientras tanto, vamos a enfocarnos en la lección de hoy inicialmente en la inferencia necesaria. Y vamos a empezar leyendo en Primera de Corintios capítulo 14 estas palabras del apóstol Pablo en el verso 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones,
porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Aquí hay una declaración específica con respecto a las mujeres, y es que estén sujetas. Ahora dice, como también la ley lo dice. La ley, así, de manera específica, declarando específicamente esa expresión, no la encontramos en el Antiguo Testamento. Aun cuando el mismo apóstol Pablo dice, como también la ley lo dice. Ahora, yo lo invito a usted, hermano, que se vaya al Antiguo Testamento y trate de encontrar el pasaje donde Moisés en la ley dijo de manera explícita que las mujeres deben estar sujetas. De antemano le digo que no va a encontrar el pasaje. Por más que lo busque, no lo va a encontrar, porque esa declaración específica, vuelvo y repito, no existe en el Antiguo Testamento. Pero el hecho de la sujeción de la mujer al hombre es algo que va de regreso hasta la creación, cuando la mujer fue sacada de la costilla del hombre. Y es lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo 2. Leamos. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora recuerden, la sujeción de la mujer es algo que está estipulado en la ley de Moisés, porque es lo que acabamos de leer en Primera de Corintios, capítulo 14. Que estén sujetas como también la ley lo dice. Ahora, Pablo, nuevamente, en Primera de Timoteo 2, dice que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque eso lo dice la ley. Ya lo declaró él en Primera de Corintios 14. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, como dije hace un momento, la ley como tal, la ley de Moisés como tal, no tiene un versículo que diga directa y específicamente que la mujer debe estar en sujeción. Eso es algo que nosotros inferimos. ¿Y cómo lo inferimos? Pues mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Entonces, por lo que Pablo está diciendo aquí, inferimos que debido a que el hombre fue formado primero y después Eva, la mujer debe estar en sujeción. Y segunda razón que da el apóstol Pablo, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, cuando Pablo dice en Primera de Corintios 14 que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, perdón, Primera de Timoteo 2. Primera de Corintios 14 dice, vuestras mujeres callan en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿Dónde lo decía la ley? Lo decía en Génesis. ¿Y cómo lo decía en Génesis? No decía el versículo sujeción, la mujer debe estar en sujeción, sino que nos infiere con la declaración de que debido a que Adán fue formado primero y después Eva, la mujer debe estar en sujeción. Y se infiere por el versículo 14 que el hombre no fue engañado, sino que la mujer es la que fue engañada. Se infiere entonces que la ley dice que la mujer debe estar en sujeción. El hombre fue formado primero, después la mujer. La mujer fue hecha para el hombre,
Ahora, ese hecho está demostrado en muchas ordenanzas y ejemplos a través del Antiguo Testamento. De esta manera, determinamos del Antiguo Testamento, no por mandamiento directo, no por declaración específica, sino por una inferencia necesaria, que la mujer está en sujeción al hombre. Ahora, volviendo a Primera de Corintios 14, en la parte final del verso 34, Pablo dijo, como también la ley lo dice. Esta ley, a la cual está haciendo referencia el apóstol Pablo, significa todo el Antiguo Testamento, incluyendo Génesis. Específicamente, los versículos que acabamos de leer en Primera de Timoteo 2. El hombre fue formado primero, después Eva. El hombre no fue engañado, fue la mujer. Aunque la ley no declara específicamente lo que Pablo dice, de alguna manera la ley lo dice. ¿Cómo? El hombre fue formado primero, después Eva. El hombre no fue engañado, la mujer es la que fue engañada. Esto quiere decir que una inferencia necesaria lleva la misma autoridad como un mandamiento directo. Sigamos. Otro ejemplo. Mateo 19. Es otra referencia al principio de las cosas. La sujeción de la mujer, la instrucción de su sujeción es enseñada al principio de las cosas. Aquí en Mateo 19 es otra referencia al principio de las cosas. Mateo 19 habla de los fariseos viniendo ante el Señor y haciéndole esta pregunta. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Recuerden que en la última lección, antes de continuar con la lectura de los versos de Mateo 19, habíamos visto, o les había dicho yo a ustedes, que esa declaración no habéis leído es lo mismo que decir, ¿no infieren ustedes? Bueno, continuemos con la lectura. Y miren, hasta aquí en lo que hemos leído, que el Señor Jesús se está remitiendo al principio de las cosas. Continuemos. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Señor está respondiendo la pregunta que le han hecho los fariseos, remitiéndose al principio, al Génesis. Continuemos. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, esta declaración del verso 9 también está basada en esto, en el principio. Ahora, las premisas reposan en el hecho de que Dios hizo al género humano varón y hembra, al principio. Eso estableció la sexualidad con un impulso y función sexual. Dios se propuso que existieran las relaciones sexuales. Basado en esto,
Por esto, un hombre y una mujer deben unirse el uno al otro para hacer una carne. Eso establece algunas reglas de responsabilidad entre un hombre en particular y una mujer en particular. Ahora, tales reglas están inherentes en el ser humano. Estas reglas existirán mientras existan varón y mujer, porque ellos están en la naturaleza de la creación de Dios. Ahora, Jesús le señala a los fariseos que las reglas de Dios del matrimonio regresan a antes de la ley de Moisés, al principio, y que no han cambiado. Ahora, la forma del argumento era una inferencia necesaria, algo necesariamente implicado en las escrituras, a lo cual él los está dirigiendo. Pero terminemos la lectura de Mateo 19 para que tengamos el contexto completo. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Otro caso, Juan capítulo 5, verso 39. Recuerden, estamos en la inferencia necesaria, que es una regla para el entendimiento de la Biblia. Jesús les dijo a los judíos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estas escrituras dan testimonio del Señor Jesús en varias formas. Una de ellas, Mateo capítulo 22. Una ocasión cuando hizo callar a los fariseos. El Señor nos da una forma de inferencia necesaria. Porque recuerden, Juan 5:39 dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a leer. Mateo 22. Jesús les pregunta acerca del Cristo y de quién era hijo. Leamos. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Mire, les pregunta acerca del Mesías, del ungido, del Cristo, y les pregunta de quién era hijo. ¿Y qué respondieron ellos? Le dijeron, de David. Cuando ellos dan esa respuesta, Jesús entonces vuelve y les pregunta con esto. Él les dijo, pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Recuerden, ellos contestaron que era el hijo de David. Jesús entonces les pregunta, ¿cómo era que David lo llama Señor si él era su hijo? ¿Qué ocurrió? Ellos no pudieron contestar. Si los judíos hubieran colocado los dos hechos conjuntamente, habrían sabido, por inferencia necesaria, quién era el Cristo, de quién era hijo. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más.
Volviendo al verso 43 y 44, cuando el Señor les dice, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga por enemigo a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Quién era Cristo? ¿Quién era el Mesías? Bueno, David había dado la respuesta. Ellos debían inferirlo, porque el pasaje del Antiguo Testamento en donde David lo llamó Señor está en el Salmo 110, verso 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Jesús había dicho en Juan 5:39, ellas son las que dan testimonio de mí. Los judíos, leyendo las escrituras, viendo el testimonio que daban ellas, podían saber quién era el Cristo, quién era Jesús, inferirlo, inferencia necesaria. Aunque los judíos escudriñaban las escrituras, no comprendieron la verdad porque tenían mentes cerradas, tenían mentes prejuiciadas por conclusiones anteriores. Ahora, eso no es algo que solamente le ocurrió a ellos, nos ocurre a nosotros también. Muchas veces hay hermanos en Cristo que, aunque escudriñan las escrituras, no las comprenden, no comprenden la verdad, porque tienen mentes cerradas, están llenos de prejuicios, están parcializados. Mire lo que Pablo dice en 2 Corintios 3, empezando en el verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Los judíos leían las escrituras con mucho celo, llenos de orgullo por su devoción religiosa. Sin embargo, no entendían. ¿Y de quién era la culpa? De ellos mismos. Eso mismo sucede hoy con nosotros. Lo que sucedía con los judíos vuelve y se repite con nosotros hoy en día. Mire, somos bastante rápidos en hablar de esa actitud, de esa conducta, de que las personas en los grupos religiosos, no, no hablemos de ellos, hablemos de nosotros mismos, de los miembros de la iglesia del Señor, de esos hermanos que se reúnen conmigo en la iglesia local. Abundan hermanos con esa misma actitud, no tienen una mente abierta, están llenos de prejuicios, están parcializados, llegan a conclusiones erróneas o, como estamos viendo, no entienden las escrituras. En Hechos capítulo 13, escribe Lucas y dice lo siguiente en el verso 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Hoy día, innumerables personas escudriñan las escrituras constantemente, diligentemente, y aún así no entienden. Escudriñar las escrituras no significa nada a no ser que uno las escudriñe con la actitud correcta, estudiando de la manera correcta. Algunas personas piensan
que las conclusiones necesarias o las inferencias necesarias son nada, sino razonamiento humano y que no podemos confiar en los resultados. Jesús, los apóstoles, sacaron conclusiones de las Escrituras. El Antiguo y el Nuevo Testamento nos enseñan de esta manera. El problema en usar este acercamiento no es si las inferencias necesarias son válidas, sino más bien hacer que exista la premisa necesaria que trae a una conclusión particular. Como los judíos del primer siglo, hoy nosotros podríamos no mirar todos los hechos correctamente. Aún así, Dios nos muestra cómo entender. Dios nos tiene como responsables por lo siguiente. En segunda de Timoteo 2, verso 15, leyéndolo en la versión de la Biblia de las Américas, Pablo escribió: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y mire cómo dice al final, que maneja con precisión la palabra de verdad. Procura, dice Pablo. Le dice a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Puedo decir eso de mí? ¿Puedo presentarme ante Dios como un obrero que no tengo de qué avergonzarme? ¿Que realmente manejo con precisión la palabra de verdad? Quiero que miremos otros ejemplos de cómo Jesús y los apóstoles recurrieron a las inferencias necesarias para mostrar la mente de Dios. Y también veremos cómo podemos observar la escritura en la misma forma para entender la verdad. Recuerden, la inferencia necesaria se utiliza para obtener conocimiento en todas las áreas en que se ejercita la mente humana. Los mecánicos, los electricistas, los operadores de celulares, los reparadores, médicos, abogados, agricultores, hombres de todos los ámbitos de la vida hacen uso de la inferencia necesaria. Estamos familiarizados con ella, con la inferencia necesaria, debido a su uso constante, que rara vez somos conscientes de que hacemos uso de la inferencia necesaria en casos específicos. Todos los días hacemos uso de ella. La inferencia necesaria es indispensable para el aprendizaje. La proposición de que las escrituras enseñan por inferencia necesaria es axiomática. La máxima de que las Biblias enseñan por inferencia necesaria ha sido respetada por los estudiantes de la Biblia a lo largo de los años. Pero a lo largo de los años también han habido quienes han expresado menosprecio por la inferencia necesaria y han rechazado su enseñanza cuando ésta era contraria a alguna de sus teorías favoritas. ¿Qué es una inferencia? Bueno, la inferencia es la capacidad de extraer conclusiones sobre datos o informaciones. Dios en su palabra me provee a mí cierta información, ciertos datos, para que yo, por medio de la inferencia, extraiga entonces la conclusión de esa información
que está repartida en distintos lugares, la junte y entonces pueda llegar a saber qué es lo que Dios está diciendo. Pero antes de continuar, algunos igualan la inferencia necesaria con la opinión. Y desde hace mucho tiempo, la gente ha tratado de burlarse de este aspecto básico de la inferencia necesaria. No es extraño escuchar a un hermano decir, es que yo tengo derecho a mi opinión. La inferencia necesaria es una cosa, la opinión es otra. La inferencia necesaria no es lo mismo que la opinión. Nadie tiene derecho a aferrarse a algo como un asunto de fe simplemente afirmándolo como una inferencia. Porque todos quieren igualar la opinión con la inferencia necesaria o la inferencia necesaria con la opinión. No, no, eso no es lo mismo. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando se demuestra que la inferencia es una inferencia legítima y necesaria, debe sostenerse como un asunto de fe. Sacar la inferencia necesaria a partir de las implicaciones de las escrituras no es tan complicado que requiera un gran conocimiento para conocer la voluntad del Señor que se expresa por implicación. Vuelvo y repito, las escrituras enseñan por inferencia necesaria. Jesús lo hizo. Es decir, Jesús expresó implícitamente ciertos principios de verdad y esperaba que sus oyentes sacaran la inferencia necesaria. Si el Hijo de Dios, el Señor Jesús, enseñó por inferencia necesaria, se deduce que reflexionar desfavorablemente contra la inferencia necesaria es reflexionar sobre la sabiduría y bondad de Dios. Y también se prestará atención a mostrar la diferencia entre la suposición sin fundamento y la inferencia necesaria. Quiero entonces, hermanos, que miremos a partir de esta lección, de este momento, algunas creencias y prácticas basadas en la inferencia necesaria. Cuando uno ha tenido la oportunidad de llevar el Evangelio, reunirse con personas de otras afiliaciones religiosas y exponer el plan de salvación, oír la palabra de Dios, creerla, arrepentirse de nuestro pasado, de nuestros pecados, confesar nuestra fe en Cristo y ser bautizado en agua para el perdón de los pecados, es muy común escuchar decir, mire, ¿sabe qué? Yo solo quiero que usted me predique a mí es del Señor Jesucristo. A mí no me hable de esas otras cosas. A mí me interesa es escuchar acerca de el hombre, de el Hijo del hombre, del Señor Jesús. A mí no me hable de plan de salvación. Y eso es lo que ha contribuido a la confusión de los espiritualmente inmaduros. Se sospecha que quienes exponen claramente la respuesta del Señor a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y en la imagen que ustedes están viendo en pantalla, esta imagen es un retrato de la ocasión en que Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos y fueron encerrados en el calabozo de más adentro. Y dice la escritura que a medianoche ellos cantaban himnos a Dios y que de repente hubo un terremoto. El carcelero de Filipos, inmediatamente se levantó y se iba a matar.
porque pensó que todos los presos habían huido. Y cuando se iba a matar, Pablo, que estaba ya con Silas en el calabozo de más adentro, le gritó y le dijo, no lo hagas, no te vayas a matar, todos estamos aquí. Entonces, nos dice ahí Lucas, el escritor de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, que el carcelero se postró ante Pablo y Silas y les hizo esta pregunta. Sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, si se siguiera el concepto del siglo XXI, de que a mí no me hable de ningún plan de salvación, sino hábleme del hombre, del Señor Jesús, simplemente le hubiera dicho, nada más acepte al Señor. Pero nosotros, si seguimos con la lectura, aprendemos por inferencia necesaria que predicar al hombre, predicar al Señor Jesús, es predicar el plan de salvación. Nadie está predicando al hombre, sino predica el plan. Hermanos, mire, cada vez que ustedes me escuchen ahorita predicar al hombre, me estoy refiriendo es al Señor Jesucristo. Sabemos qué ocurrió, que después el carcelero y toda su familia fueron bautizados. Porque predicar al hombre, predicar a Cristo, es predicar el plan de salvación. Otro caso, Felipe y el eunuco etíope. Nos dice que Felipe, Hechos capítulo 8, Felipe le predicó al hombre, al eunuco etíope. Hechos 8 dice en el verso 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Después de escuchar el sermón sobre Jesús, el sermón sobre el hombre, el eunuco dijo, verso 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cómo supo el eunuco acerca del plan de salvación? ¿Cómo supo que debía ser bautizado? Porque si nos devolvemos al verso 35, dice que Felipe le anunció el Evangelio de Jesús. No dice ahí que le habló de ser bautizado en agua, de ser sepultado en agua. No le habló de que tenía que confesar sus pecados, que tenía que arrepentirse, que tenía que confesar al Señor Jesucristo. Simplemente dice, le anunció el Evangelio de Jesús. Y que cuando llegaron a cierta agua, el eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Cómo supo el eunuco acerca del plan de salvación? ¿Dónde aprendió acerca del bautismo? Consideremos los dos hechos. Primero, Jesús le fue predicado. Y segundo, se aprendió o aprendió acerca de la necesidad del bautismo. ¿Dónde aprendió el eunuco acerca del bautismo? De ninguna otra fuente que no fuera la predicación del Evangelio de Jesús por parte de Felipe. Por una inferencia necesaria, sabemos que predicar a Jesús implica predicar el plan de salvación. Y en este caso, enseñar sobre el bautismo. A lo largo de los años, y recuerden, ¿qué es una inferencia? La inferencia es la capacidad de extraer conclusiones sobre datos o informaciones. ¿Qué concluyó o qué infirió
el eunuco, basado en el Evangelio de Jesús del cual le habló Felipe, que debía bautizarse. Pero eso fue por inferencia. Ahora, nosotros inferimos que Felipe le habló de la necesidad de ser bautizado en agua para que la sangre de Jesucristo le perdonara su vida pasada, sus pecados. A lo largo de los años, hemos sabido, por inferencia necesaria, que predicar a Jesucristo y a este crucificado implicaba predicar el bautismo, la iglesia, su carácter único, en contraste con muchas iglesias, implicaba cómo comportarse en la iglesia. En otras palabras, el plan. Pablo escribió una carta a la iglesia de Dios que está en Corinto. Eso dice Primera de Corintios 1:2. Y en su carta declaró lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 2 dice, así que hermanos, la segunda carta que el apóstol Pablo les escribe. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esta es la exclusividad de la predicación de Pablo. ¿Cuál predicación? Hablar de Jesucristo y a este crucificado. Pero esta exclusividad de predicar a Jesucristo y a él crucificado de ninguna manera excluye o minimiza el plan de salvación. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, lo aprendemos por inferencia necesaria. Cuando aprendemos lo que Pablo les enseñó cuando fue a ellos, como dice en el verso 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros, necesariamente inferimos que nada de esta enseñanza, ¿cuál enseñanza? Jesucristo y a este crucificado, excluía por su determinación expresa de limitar su enseñanza a Jesucristo y a este crucificado. Podemos aprender lo que es no saber entre vosotros, verso 2. Vuelvo y repito, podemos saber lo que es no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué es predicar a Jesucristo y a este crucificado? Recuerden que Pablo les está recordando cuando fui a ellos, cuando fui a vosotros, la primera vez que fue donde los corintios. En el capítulo 1, y antes de leerlo, recuerden, ¿qué es una inferencia? Es la capacidad de extraer conclusiones sobre datos o informaciones. Ahora, ¿qué datos o informaciones tenemos nosotros en el Nuevo Testamento con respecto a lo que Pablo les anunció de Jesucristo y este crucificado a los corintios? En el capítulo 1 registra la reprensión de Pablo a los corintios por la división que había resultado por reconocer a algún hombre u hombres distintos del crucificado. Les preguntó, recuerden, estamos tratando de averiguar qué es predicar a Jesucristo y a este crucificado. Predicar a Jesucristo y a este crucificado. Vuelvo y repito lo que dije hace un momento. Pablo los reprendió a ellos por su división. Les dijo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros?
¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Miren lo que dice, ¿fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ahora, eso quiere decir entonces que cuando Pablo fue a los Corintios la primera vez y les habló de Jesucristo y a este crucificado, les habló del bautismo, pero no en el nombre de Pablo, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, su carnalidad, la de los Corintios, los había llevado a actuar de una manera divisionista y carnal. Ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas fueron crucificados por ellos, ni habían sido bautizados en el nombre de alguien que no fuera Cristo. Por eso Pablo limitó su predicación al hombre, a Jesucristo, el crucificado por ellos y en cuyo nombre todo lo que ellos hagan, sea de palabra o de hecho, debe hacerse. Luego, podemos ir al relato inspirado y aprender los detalles de la predicación de Jesucristo. En Hechos capítulo 18, Lucas nos registra de esa visita que el apóstol Pablo hizo a la iglesia en Corinto. Dice en el verso 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y cuando llegó a Corinto, ¿qué hizo? Verso 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, cuando Pablo fue a Corinto, ¿qué hizo? Testificó a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero ¿qué ocurrió? ¿Cómo reaccionaron esos judíos de Corinto? Verso 6. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y cuando él va a los gentiles y les predica, les habla de Jesucristo y a este crucificado, ¿qué ocurrió? Dice el verso 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Al oír a Pablo predicar a Jesucristo y a este crucificado, muchos de los corintios creyeron y fueron bautizados. Es una inferencia necesaria que Pablo predicó el plan de salvación al predicar a Jesucristo y a este crucificado. El conocimiento que tenían los corintios del plan de salvación se refleja en sus acciones de cumplimiento del plan de salvación. Oyendo, creían y eran bautizados. Creyeron y fueron bautizados como resultado de oír a Pablo predicar a Jesucristo. Ahora, hay otras inferencias necesarias extraídas de este relato que han sido estimadas a través de los años. Dice el versículo 8, en la primera parte, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Pero de otros corintios se dice, muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahora, devolvámonos al caso de Crispo. Cuando Crispo creyó en el Señor, que es lo que dice ahí, el primer renglón del verso 8, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Cuando Crispo creyó en el Señor, hizo algo menos que los muchos de los corintios, quienes oyendo creían y eran bautizados.
Cuando tomamos en cuenta el carácter imparcial de Dios junto con los hechos aquí establecidos, necesariamente inferimos que creyó en el caso de Cristo es integral. Su creer es integral. Mientras que en el caso de los muchos, creían es específico, así como bautizado. Así, cuando Cristo creyó en el Señor, creyó y fue bautizado. Por inferencia necesaria aprendemos que el bautismo está incluido en creer en el Señor. Muchos de nosotros hemos creído durante mucho tiempo que la iglesia o el reino comenzó en Pentecostés después de la resurrección de Cristo. Ahora, esta convicción surgió como una inferencia necesaria. La Cena del Señor. La observancia semanal de la Cena del Señor ha sido enseñada y practicada sobre la base de una inferencia necesaria. Porque tenemos un ejemplo apostólico de los discípulos que se reunieron el primer día de la semana para partir el pan. Leámoslo. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Esto que dice el verso 7 nos enseña que el primer día de la semana es el día en que debemos tomar la cena del Señor en memoria de la muerte del Señor. Pero es por inferencia necesaria que aprendemos que debe ser observada semanalmente. Razonamos que cada semana tiene un primer día. De ahí la celebración semanal de la Cena del Señor. Por inferencia necesaria, creemos que el pan sin levadura debe usarse en la mesa del Señor. Nosotros, por declaración expresa, creemos que el pan sin levadura era el pan específico que usaban los judíos en la fiesta de la Pascua. Y conociendo el carácter de Jesús, inferimos que ese era el único tipo de pan que Jesús toleraba en ocasión de comer la Pascua. Jesús enseña por inferencia necesaria. Vuelvo y repito para que no lo grabemos. ¿Qué es una inferencia? Es la capacidad de extraer conclusiones sobre datos o informaciones. Durante su ministerio terrenal, Jesús enseñó por implicación. ¿Quién se va a atrever a sugerir que Cristo no esperaba que sus oyentes sacaran la conclusión legítima o, dicho de otra manera, la inferencia necesaria? Si se puede demostrar que Jesús enseñó por implicación, cualquier reflexión desfavorable sobre la enseñanza por implicación sería una reflexión sobre la enseñanza de Cristo. Un corazón bueno y honesto no podía hacer esto. Una conclusión necesaria, sacada de las implicaciones del Señor, es la enseñanza de Cristo. Es casi una blasfemia atribuirla a una fuente humana. Llegando hasta aquí, mis hermanos, miremos un punto en donde el Señor Jesús hizo uso de la inferencia. Juan se encuentra en la cárcel y Juan manda a algunos de sus discípulos donde el Señor. Juan tiene dudas y está luchando con ellas. Entonces, manda a sus discípulos donde Jesús para que le pregunten lo siguiente. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir
o esperaremos a otro? Ahora Jesús respondió la pregunta que Juan le mandó a hacer, pero no se la respondió de manera directa, no diciéndole expresamente, sí, yo soy el que ha de venir. Ahora, así el Señor no le mandó la respuesta, no le contestó la pregunta. ¿Y cómo la respondió? Por implicación. Continuemos la lectura. Verso 4. Mire lo que Jesús le mandó a decir a Juan en respuesta a su pregunta. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús, vuelvo y repito, no respondió a la pregunta de Juan diciendo expresamente, sí, yo soy el que ha de venir. No hay que esperar a otro, yo soy el que había de venir. No, el Señor no le respondió así. El Señor le respondió con algo implícito para que entonces Juan infiriera la respuesta a su pregunta. Díganle a Juan lo que ustedes oyen y ven. Díganle que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús esperaba que Juan infiriera la respuesta a su pregunta. Debía concluir a partir del testimonio de sus discípulos, que fueron testigos oculares de la señal, que Jesús era el que había de venir. Esta respuesta que el Señor le dio a Juan, si Juan conocía el Antiguo Testamento, sabía muy bien qué es lo que el profeta Isaías había dicho en el capítulo 35. Recuerden que Isaías es conocido como el profeta mesiánico. Y en el capítulo 35, ¿qué leemos? Entonces, hablando de que cuando Dios viniera, cuando el Mesías viniera, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Mire, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Que fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos, a los de Juan, que fuera y le dijeran a Juan, los ciegos ven. ¿Qué más decía Isaías en el capítulo 35? Los oídos de los sordos se abrirán, que fue lo que el Señor le mandó a decir a Juan. Los sordos oyen. Versículo 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo, que fue lo que el Señor le mandó a decir a Juan. Los cojos andan. Ahora, no solamente eso, sino que si nos retrocedemos en Isaías 35, en el verso 4, dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Qué escribió Isaías? Que Dios mismo vendría y lo salvaría. En otras palabras, el Señor le está mandando a decir a Juan, por medio de sus discípulos, declarándoles que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados y que a los pobres es anunciado el Evangelio, le está mandando a decir, Dios mismo vino. Yo soy Dios y he venido a salvarlos. Todo eso por implicación. ¿Cuánto error se cree en nuestros días debido a que no se toman en cuenta
todos los pasajes que se refieren a cualquier punto. ¿Qué es una inferencia? Es la capacidad de extraer conclusiones sobre datos o informaciones. Siempre que se considera un pasaje fuera de contexto o sin la debida consideración de cada pasaje relacionado, existe una gran probabilidad de que se enseñe un error. O como dice una frase, un texto sin contexto es un pretexto. Siempre que consideremos un pasaje fuera de contexto, ¿qué es fuera de contexto? Que no se considere qué se dijo, quién lo dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo, dónde lo dijo, cómo lo dijo. Si no se presta atención a eso, si no se considera cada pasaje relacionado, siempre va a existir la gran posibilidad de que se llegue a una conclusión errada, a que se enseñe error. Un texto sin contexto es un pretexto. Por eso, mis hermanos, si nosotros ignoramos por completo estas reglas de interpretación para poder conocer la voluntad de Dios, determinar la autoridad de Dios, finalmente vamos a resultar torciendo las escrituras y enseñando algo que Dios no enseñó y atando algo que Dios no ató o desatando algo que Dios no desató. Pedro escribió en su segunda carta estas palabras. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Por eso, la importancia de tener presente, entender y manejar con precisión la palabra de verdad, siguiendo estas reglas que estamos estudiando. Hasta aquí la lección de hoy. Dios les bendiga, mis hermanos.